Vamos a comenzar hablando del caso Anaí, Caro. Exactamente. Bueno, recordemos la última información respecto de este caso, que tiene que ver con que encontraron que el semen hallado en el cuerpo de esta jovencita de apenas 16 años es de una de las personas que están en este momento detenidas. Estamos hablando de Villalba, aquel hombre que en su momento fue quien dijo haber encontrado el celular de Anaí y que le regaló ese celular a su hijo, que tiene la misma edad que Anaí, 16, 17 años. Claro, algo increíble, ¿no? Pensar que el tipo estuvo con Anaí, tuvo relaciones sexuales o la violó, esto, bueno, lo tendrá que determinar la justicia, las pericias, y después el celular de la chica fallecida se lo regaló a su hijo. Es algo tremendo, tremendo. Bueno, estamos trabajando en vivo justamente en la casa de Marcelo Villalba. Exactamente, está Diego de Nicolás en vivo. Diego. Sí, buenas tardes. Obviamente que con estos datos la causa toma un nuevo impulso y que pone el foco y todas las miradas en este hombre, Marcelo Villalba. Él fue detenido acá, en esta casa, ¿cuándo? El pasado 16 de agosto, es decir, varios días más tarde de que el cuerpo de Anaí fuera encontrado. ¿Y dónde está esta casa exactamente? Está cerca, está bastante cerca de lo que es esa reserva natural Santa Catalina, aquí en la zona de Lavallol. Pero claro, cuando hicieron el rastrillaje en este lugar, solo lo detuvieron a él, pero no encontraron ningún indicio de que la chica haya estado cautiva aquí. No había, por lo menos en el trabajo que se hizo, algo que pueda ir en ese sentido. No obstante, este hombre, Marcelo Villalba, quedó detenido hasta ese momento, acusado como encubridor, pero claro, ahora el ADN positivo cambia absolutamente todo tipo de responsabilidad sobre él. Habrá que ver qué es lo que declara cuando ahora ya sí sea citado en sede judicial para explicar este resultado que desde el punto de vista científico se confirmó en las últimas horas. Exactamente, y se va a dar otra declaración indagatoria, se espera que se amplíe esa declaración indagatoria. Ahora está Pampa también con nosotros para contarnos un poco respecto de este caso. ¿Y se sabe, Pampa, algo de lo que dijo en su primera declaración indagatoria? Porque recordemos que la primera es justamente porque era la persona que le había regalado a su hijo el celular, nada más ni nada menos que de Anaí. Sí, primero, ante los investigadores que llegaron, como decía Diego, a la casa, dijo que había encontrado el celular de Anaí en el baldío. Después se negó a declarar ante los fiscales y ya la semana pasada, cuando estuvo frente a Juan Atey y a Pérez, las dos fiscales de la UFI 2 de Lomas, dijo que efectivamente había encontrado el celular de Anaí, que lo había encontrado en la calle, no se conoció el lugar, o por lo menos las fiscales, por un tema de investigación, no quisieron dar a conocer el lugar donde dijo Villalba que había encontrado ese celular. Dijo que que lo prendió, que tenía un fondo de pantalla de Pink Floyd, que tenía una carcasa, una funda que era de una joven, que le pidió a su hermano ayuda para desbloquear ese celular, que lo desbloqueó, que lo cambió el chip, que ya no era ya de Anaí, que le puso ese chip, se lo dio a su hijo, y que cuando llegó a esa casa de Oliden 1223, tiró esa carcasa o esa funda por la medianera, ahora sí, al baldío. En ese baldío no encontraron rastros de Anaí. Esto es lo importante, o sea, que Anaí no estuvo en esta casa, donde está Diego de Nicolás ahora. Sí estuvo, según el perro Bruno, en la casilla que está a metros nada más de la casa de Bazán. Por eso, a pesar de que se encontró el ADN de Villalba y no de Bazán en el cuerpo de Anaí, Bazán no está libre de culpa y cargo y sigue en la causa como imputado, porque acá se creen varios puntos que, como decía las pericias, Anaí fue abusada mientras estaba privada de la libertad, pero hay otra persona que al parecer es la que le quitó la vida y apuntan las fiscales a Marcos Bazán. Bueno, enseguida vamos a analizar, ¿no?, todas estas cuestiones que surgen de esta nueva información, ¿no?, que se ha conocido en la causa. Pero vamos a compartir ahora un informe en el que América Noticias pudo llegar hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Anaí. Fíjate.
hay un punto importante para poder, en realidad, dilucidar qué pasó. Uno de ellos tiene que ver con la casa de Bazán, que ustedes van a conocer, porque fíjate, la casa de Bazán, por primera vez estás ingresando a esta reserva, está ubicada a escasos metros de lo que es una estación de tren. Y te voy a contar un poco la historia de esta casa. Al parecer, Marcos vivía acá porque le habían dicho que con tal que la cuidara, esta casa pertenecía a un ferroviario. Ese galponcito que ustedes están viendo al fondo sería el lugar donde Anaí habría estado recluida. Y vamos a empezar a caminar unos 300 metros donde nos marcan que incluso por estos días en los que Anaí era buscada, hasta acá llegó la policía. Tomemos dimensiones del lugar, ¿sí? 740 hectáreas tiene este lugar. Y en un momento esa especie de bosque tupido, cerrado de vegetación, se transforma en esto que ustedes están viendo. Un lugar llano, cubierto de pastizales. Pasaron prácticamente 20 minutos de que salimos de la casa de Marcos y estamos llegando al lugar donde encontraron el cuerpo de Anaí. Algo que llama la atención es que, sin duda alguna, si el cuerpo fue trasladado, lo habría hecho en carretilla, o por lo menos lo hicieron por este lugar, y allí se ve a los fondos la cruz en la que finalmente los familiares pusieron como para darse cuenta que en realidad allí fue encontrado el cuerpo. Vamos a conocer el lugar exacto donde el cuerpo de Anaí fue encontrado. Porque de alguna u otra manera lo que les estamos mostrando es el lugar donde termina la historia, la terrible historia de Anaí, que supuestamente habría estado recluida en esa casilla que ustedes veían antes en imagen, junto a Marcos y se estima junto a otras personas. Así terminó Anaí en este lugar, cuando podés repasar de manera exclusiva el lugar del hallazgo del cuerpo de Anaí. ¿Puede haber Marcos haber llevado el cuerpo por unos 300 metros, haber ingresado por acá, por esta zona? ¿Cómo hizo para deshacerse del cuerpo? ¿Lo llevó con una carretilla? ¿Finalmente lo deja semienterrado? Recordemos además que por esas horas se hablaba mucho del caso Anaí. Estaban en plena búsqueda y hasta acá incluso llegaron también los perros. Bueno, ahí sí nos damos una buena idea, ¿no?, de cómo era esta reserva, porque la veíamos siempre con imágenes aéreas en su extensión, pero acá vimos tierra el de detalle, nadie, ¿eh? Es tierra de nadie. Cualquier Y está bien lo que marcaba Diego, ¿no?, esta cuestión de es imposible haber trasladado un cuerpo, menos que lo hayan hecho en carretilla o en moto, claro, también. De a dos personas. Y probablemente también de a dos personas. Lo cierto es que el único implicado acá no es Villalba. Hay otra persona que está detenida, que es justamente Bazán Pampa. Y tenemos fotos exclusivas de lo que es la casa por dentro de Bazán. Sí, y algo muy importante que se veía en el informe de Diego García Sáez. De la Rosa, el abogado de Bazán, todo el tiempo dice que en la supuesta casilla que marcó el perro Bruno, puede haber pasado un montón de cosas sin que Bazán se diera cuenta. Pero en el informe de Diego se ve que la casilla donde señalaron los perros, o el perro Bruno, está a 5 metros. Es imposible que haya pasado algo en ese lugar sin que se haya dado cuenta Bazán. Bueno, pero él dice que durante la noche hacía seguridad, ¿no es cierto? Sí, pero ¿Ese también dato dice que sirve o se no? quedaba la novia ahí. Ah. Es raro que no haya visto nada. Esta es muy la casa extraño, de Bazán. ¿no?, todo lo que hay ahí adentro. Bueno, estas fotos las conocemos ahora de manera exclusiva. Fíjense algunas de los elementos que tenía Bazán. Primero hay que hablar de una casa muy humilde.
Recordemos que esta casa no es de Bazán, hay una causa por usurpación o por lo menos el uso indebido de una propiedad privada. Estas son las fotos que se tomaron el día que detienen a Bazán. El día que llega el perro Bruno a la casilla de Bazán. Fíjense, hay muchísimas herramientas, pero lo que llama la atención son estos cascos, estas escafandras, los atuendos que hay. Tal vez estamos en presencia de una persona que le gusta o es fanático de las armaduras de guerra. No es condenatorio todo esto, para nada, no, para nada. Pero es extraño. ¿El taller de qué es? ¿Qué hacía él con las manos? Él en teoría es un trabajador de seguridad privada, pero sí tiene muchísimas herramientas. En el interior de la casa se puede ver un yunque, acá hay una especie de torno, de este lado donde están estos cascos hay una morsa, es decir, parece un hombre con parece síndrome de Diógenes. más un depósito de herramientas que una casa para vivir. Sí. De todas maneras, vuelvo a lo que decía Paula recién o sea, más allá de que nos parezca rarísimo todo lo que tiene, porque realmente es rarísimo lo que tiene, porque no se dedica a algo que tenga que ver con esto tampoco, no son cuestiones que lo vayan a implicar. Nada incrimina. Salvo que encuentren algún rastro genético de Anaí en algún elemento, pero digo, fuera de eso... Es que el perro Bruno lo que encontró fue rastros de Anaí en esta casilla que veíamos en la nota de Diego García Sáez, está a 5 metros y me animaría a decir a menos de 5 metros, además de ubicar a Bazán en el lugar donde encontraron el cuerpo, que eso es un detalle muy importante, porque todos hablan de Anaí en la casilla de Bazán, pero no se olviden que el rastro de Bazán fue ubicado por el perro en el mismo lugar donde estaba enterrada Anaí. Bien. Bueno, le damos la bienvenida, vamos a sumar a esta charla a Fernando Cardini, él es perito, gracias por estar aquí con nosotros. Y hay muchas cuestiones para analizar con él a partir de este nuevo dato que ha surgido, ¿no? Del hallazgo, de la coincidencia de el semen encontrado en el cuerpo de Anaí con el ADN de uno de los detenidos, Marcelo Villalba. Sí, pero antes recordemos bien quién es este hombre, cómo fue que entró en la causa Villalba, Pampa. Entra en la causa después de una serie de 4 allanamientos que se hacen el 16 de agosto porque un día antes la policía, siguiendo el rastro de Anaí y su celular, encuentra que se prende el celular que era de Anaí, que hasta el momento no se había activado nunca y se daba por desaparecido, y esa señal la ubica en la calle Jorge al 800. Ahí hacen un allanamiento el 16 de este mes y encuentran primero a Joaquín. Joaquín Villalba es el hijo de Marcelo Villalba, que dice que el padre, su padre, le regaló ese celular. Marcelo Villalba, que tiene 40 años, un hijo de 16. Ese hijo que se llama Joaquín es el que tenía el celular de la víctima y que es el que lo prende después de que el padre le cambiara el chip y tirara el chip de Anaí. Se dijo en un primer momento que lo encontró en un baldío, pero después declaró Villalba que lo encontró en la calle e hizo todo el cambio del chip. Bueno, a ver, ¿qué nos está diciendo este nuevo dato? Bueno, esto es un proceso que sí. se vino dando desde la desaparición de Anaí. La Fiscalía estuvo trabajando en una serie de pistas y de hipótesis. Cuando se encuentra el cuerpo de ella una semana después, comienzan a haber una serie de indicios que se van produciendo a través de los perros que habían llegado siguiendo el rastro hasta el galpón cercano a la casa de Bazán, pero a su vez en el allanamiento de la casa de Bazán aparecen un montón de otros indicios que van desde sustancias químicas como rohypnol, alplax, marihuana, hongos que había también, que son todos indicios que van dando a conocer cosas bastante interesantes, sumado a lo que mostraban ustedes recién, el tema de los cascos, la parte esotérica que hay con ciertas cosas que tienen que ver con ritos vikingos. Hay un montón de puntos a seguir, de pistas a seguir investigando. Lo que estaba faltando, siempre decimos que en la investigación criminal hay
patas que hay que hacer. Una es la parte inductiva, es decir, estadísticamente qué puede pasar, lo deductivo, que es lo que vamos midiendo, y lo abductivo, ¿qué me faltaba? Le cambiara el chip y tirara el chip de Anaí. Se dijo en un primer momento que lo encontró en un baldío, pero después declaró Villalba que lo encontró en la calle e hizo todo el cambio del chip. Bueno, a ver, ¿qué nos está diciendo este nuevo dato? Bueno, esto es un proceso que sí. se vino dando desde la desaparición de Anaí. La Fiscalía estuvo trabajando en una serie de pistas y de hipótesis. Cuando se encuentra el cuerpo de ella una semana después, comienzan a haber una serie de indicios que se van produciendo a través de los perros que habían llegado siguiendo el rastro hasta el galpón cercano a la casa de Bazán, pero a su vez en el allanamiento de la casa de Bazán aparecen un montón de otros indicios que van desde sustancias químicas como rohypnol, alplax, marihuana, hongos que había también, que son todos indicios que van dando a conocer cosas bastante interesantes, sumado a lo que mostraba ustedes recién, el tema de los cascos, la parte esotérica que hay con ciertas cosas que tienen que ver con ritos vikingos. Hay un montón de puntos a seguir, de pistas a seguir investigando. Lo que estaba faltando, siempre decimos que en la investigación criminal hay tres patas que hay que hacer. Una es la parte inductiva, es decir, estadísticamente qué puede pasar, lo deductivo, que es lo que vamos midiendo, y lo abductivo, ¿qué me faltaba? Y en el caso de esta chiquita, faltaban, cuando se la encuentra, estaba desnuda, faltaban sus ropas y faltaba el teléfono. Quedan dos elementos interesantes para poder seguir en el rastro. La ropa aparentemente no aparece, pero en las fotos aéreas que se hacen con los drones, se observa que hay un fogón muy interesante en la casa de este Bazán. Ese fogón se ha tomado las muestras para ver si hay indicios de ropas quemadas o destruidas, sí. Y después en el cuerpo de ella, en la autopsia, se observa que cuando estaba desnuda ella, hay quemaduras que no son de cigarrillos, sino que son de brasas. Es como que alguien la puso cerca de un fogón y saltaron brasas, como cuando hace un asado y saltan chispitas y no se puede quemar. Entonces esas marcas en el cuerpo estaban indicando que evidentemente la ropa puede haber sido quemada en ese lugar. Es una de las hipótesis. Sumado a eso están las hipótesis de la drogadicción, o sea, del tema toxicológico, que son estudios que están llevando un tiempo hasta saber si hay en la joven había sustancias químicas que pudieron hacer que el sometimiento. Pero eso es casi claro, ¿no? Porque no se defendió, no estaba atada, estuvo 5 días capturada, no estaba atada y fue violada y no tiene lesiones para generar. Pasa que necesitamos las evidencias que lo demuestren. Pero si ustedes piensen en esto, cuando se hace la autopsia, no se observó, la causa de muerte fue una asfixia. El tema, fue una depresión respiratoria, con seguridad. La causa puede ser estrangulamiento, puede ser sofocación. Una alternativa es que la drogadicción haya llegado a un punto de una dosis elevada, que haya pues una depresión y un paro respiratorio. Claro. Entonces también está eso, y eso lo pueden provocar, por ejemplo, el alplax o el rohypnol, son sustancias que se dan. Eso es lo que yo quería ver. ¿Alguna de las drogas que se encontró en la casa de Bazán la tenía Anaí dentro de su cuerpo? Todavía no se ha demostrado. Todavía no se sabe. Es lo que se está periciando ahora. Pero sí son drogas que servirían para ese fin, digamos. Que es tenerla inmovilizada, poder violarla. Exacto. En el tema de abuso sexual, por lo general, hay varias drogas que se llaman drogas de abuso y drogas para el abuso. Sí. Las drogas para el abuso son la burundanga, el rohypnol, cualquier depresor. ¿El rohypnol qué es exactamente? Es un depresivo que se usa mucho, los abusan los ancianos como sedante, ¿sí? La gente mayor, y adormece, pero también en el caso de un abuso... Es hipnótico, digamos. Hipnótico. Duerme automáticamente. Duerme, pero deja como un zombie, no duerme. O sea que para el violador tiene una connotación diferente. Es como la burundanga o el rohypnol, son sustancias que... Digamos que no viola a una persona inconsciente, sino que viola a una persona consciente pero vulnerable. ¿No deja lesiones una violación bajo los efectos de ese tipo de...? Puede que no, porque como no es... Porque eso es un dato importante, no hay violencia, no hay preliminarmente no habían hablado de un móvil sexual, ¿se acuerdan? Es lo que dijeron, que sí, que fue violada, pero no ofreció resistencia. Claro, pero en la autopsia, cuando hizo la autopsia, adecuadamente se hicieron una serie de fotografías y de observaciones, y una fue los hisopados que se hicieron anales, vaginales, bucales, para poder determinar si había o no restos biológicos interesantes. A ver, en esos hisopados surgió esto de la posibilidad de encontrar semen, se encontró semen, y lo que se hizo después fue cotejar con los sospechosos. Los que había hasta ese momento era uno que era Bazán, pero el segundo que aparece posteriormente cuando se hace la investigación del teléfono, como ustedes bien explicaron, la Fiscalía hizo un buen paso a seguir, que fue el trabajo de equipo. Solicitó ayuda a diferentes organismos y entidades, especialmente a la gente de informática de Capital Federal, que hizo la investigación de esa... Bueno, pero si no prendía el teléfono,
Villalba está en su casa mirando televisión y no lo enganchan nunca Exactamente. más. Cuando fue se hace pura suerte. Sí, fue la pura ignorancia de Villalba. En la investigación lo que se hizo fue ver las celdas telefónicas, que vamos observando cómo fue el movimiento de ella. En un momento dado, el teléfono desaparece del equipo de donde estaba y se cambia el chip. Estaba viva todavía en ese momento ella. Pues ya fallece. Cuando se cambia el chip estaba viva. Estaba viva. O sea que en ese momento habían sacado el teléfono, vaya, ¿sabe para qué? Le cambian el chip, y en ese chip, cuando los investigadores empiezan a trabajar con esa parte de esa pericia informática, encuentran un Facebook. Y en el Facebook, porque la persona que tiene el nuevo chip juega en Facebook y aparece el IP del teléfono. Claro. O sea que se empieza a hacer el macheo, y cuando ahí se llegó al chiquito este muchacho de 16 años que tenía el teléfono. Claro. Y ahí se llegó a Villalba. Sí. Ahora, ¿hay algo que conecte a Villalba con Bazán? Porque Todavía no. Si no, bueno, Bazán podría llegar a quedar por libre, supuesto, ¿no? es uno de los puntos periciales ahora, es la celda telefónica que está en la zona. Puede mostrar todos los teléfonos que funcionaban esos días y ver si hubo comunicación entre ellos. ¿Sí? O sea que eso son pericias que se están haciendo ahora. ¿Dónde puede haber estado ella capturada 5 días? Da la sensación que en el lugar de Bazán es muy precario para tener a alguien capturado allí, ¿no es cierto? Sí, Entonces falta un lugar en donde estuvo ella 5 días, viva. Drogada, lo único que tenía como evidencia, digamos, segura es lo que el perro ha demostrado, que allí estuvo. Ahora, si estuvo allí los 5 días, estuvo un día, mediodía, no sabemos. Pero sí, las pericias posteriores, por ejemplo, toxicológicas, nos puedan decir, primero, la cantidad de droga, si esa droga fue suficiente para mantenerla cuántos días, y si fuera droga que la causó la muerte. Si estuvo 5 días en esa casilla, miente la novia de Bazán también. Sí, claro. Ahora, ¿había semen solamente de una persona en...? Bueno, el tema es así. Puede ser que uno de los dos, más de una persona la haya abusado de ella, y a veces queda nada más que uno de los fluidos biológicos y el otro o no está porque no eyaculó, o diferentes circunstancias, pero también puede ser que a veces el cuerpo estaba desnudo, tuvo una situación en la cual se puede haber lavado si llovió, entonces se puede haber eliminado una serie de rastros y quedó ese. Afortunadamente quedó uno, ¿no? ¿Y el rastro es inequívoco? O sea, cuando se llega al ADN de una persona es inequívoca. En este sentido te pregunto, ¿o podría ser del hijo también? No, es inequívoco. Es inequívoco, es de una sola persona. Sí. Yo he tenido casos donde está involucrado el padre, el hijo, la hermana, los hermanos, y sale quien es sí o sí. O sea que hay una alta probabilidad de certeza. Fernando, ¿cuán común es este hecho de secuestro y violación cometido por 2 personas? Yo, por lo que he visto hasta ahora, siempre en general es una. La violación de 2 personas se da espontáneamente, ¿no? Es raro que 2 personas pergeñen semejante cosa, capturen. No digo que no pueda ser, pero digo que es poco común, ¿es verdad? En el caso de Corrientes, ¿te acordás que...? Sí, todavía no está claro igual, ¿eh? Lo que puede suceder es que uno cometa el hecho y después pida ayuda para deshacerse del cuerpo. Pero eso ¿para sí qué? Es muy común, eso, Paula, yo creo que es más difícil, porque vos te estás metiendo en un problema con un muerto y no ganaste nada. ¿Qué gana? Por eso digo, ¿es tan común o no? No es común, pero habrá que ver si hay una relación entre ellos anterior, y por ahí sí, si hubo un tipo, digamos, como hay una posibilidad de estos ritos satánicos posibles, habrá que demostrar si esos ritos estaban siendo hechos por uno o varias personas. Pero esto no fue un rito. ¿Qué prueba hay de que fue un rito? Todavía no. Pero esas marcas, debido a esas máscaras, esos trajes vikingos... Pero el único indicio de un rito podría ser esas máscaras. Hay otros elementos, pero se están investigando. No se puede hablar de los elementos que hay, pero hay elementos. Sí. O sea que hay elementos que comprometerían más a Bazán. A Bazán. ¿Qué clase? ¿Qué tipo de elementos? ¿Qué podría ser? ¿No? Como hipótesis, no lo que haya... Estén conectados, por ejemplo, con el tema, faltarían las pericias grafopatológicas, las pericias, por ejemplo, de conocer un poco más las costumbres y el perfilamiento de estos individuos. Bueno, pero es la primera vez que lo hacen. No, puede que no sea la primera vez. Pero nunca se descubrió nada hasta ahora. Esa es la parte que falta investigar, ¿no? ¿Cuáles son las pericias grafopatológicas? Serían las pericias donde podemos entender, por ejemplo, a través de la letra de los sospechosos, si hay ciertos signos de, por ejemplo, de versiones, por ejemplo, de ser violadores o de ser, por ejemplo, individuos... ¿Y esas se están haciendo? Están siendo estudiadas. Sí. Igual Villalba ya tiene un perfil de abusador. Sí, lo tiene. Por antecedentes, no Bazán. No Bazán, pero Bazán obviamente también tiene ciertos antecedentes por lo que, como está viviendo y cómo son sus costumbres, también tenían unos antecedentes que también son bases en caso de haber sido... un perfilamiento muy particular. Sí, es particular. Es particular. O sea, no quiere decir, por favor, no pensemos que eso es acusarlo de algo. Simplemente está bajo un análisis más completo
porque piensa usted que este rompecabezas no es simple de armarlo, pasaron muchas cosas, hay situaciones, por ejemplo, también se está hablando de un perfilamiento de individuos muy desprolijos, o sea, en el trabajo que se hizo, probablemente se les murió. Novatos. No, bueno, el hecho de lo que hizo con el celular lo prueba, ¿no? De la torpeza, porque él solo se y cómo ha sido abandonada esta chica también, o sea, no fue enterrada como corresponde. Absolutamente. O sea, una serie de circunstancias que están indicando que hubo un apesulamiento por deshacerse del cuerpo y no sabían tampoco cómo hacerlo. Ahora, primero porque no tenían elementos para hacerlo, no había automóviles, no había ciertas cosas que lo hicieron, como decíamos, con la carretilla, con la mano, lo llevaron, y de a uno, de a dos. Vaya a saber también todo eso, y también que hay que analizar eso, que es parte también del cómo, cuándo, dónde, quién y por qué hicieron lo que hicieron. Sí. Hasta el allanamiento que hizo la fiscal en la casa de Bazán, encontrando granadas, encontrando los hongos y demás, y las plantas estas de supuestas de marihuana, parecía que Bazán era el inocente o el perejil. Sí. Lo pintaban los familiares, lo pintaba, bueno, su Amigos. abogado defensor, amigos, su discurso, Sí, su discurso. ¿no? ¿Puede haber una personalidad psicópata en una persona? Sí, el psicópata aparte es mitómano, o sea, que miente y no puede. Pero digo, el puede entorno, la puede novia, los convencer. amigos, todo, ¿viste? Bueno, pero puede ser que la novia y los amigos ni se dieron cuenta de eso. O sea, el psicópata convive con alguien y tiene una personalidad que muchos no desconocen, ¿no? O sea, hay ese tipo de características. Porque yo recuerdo el caso Mangieri, ustedes se acuerdan del caso Mangieri, ¿no? Mangieri lo defendían en las redes, había troll, los abogados defensores inundaban segundos de televisión, había esta campaña, ¿no? Para declarar... Sí, los engañó a todos, los engañó. Pero había un ADN que era irrefutable. Vos acá todavía no tenés algo que una a Bazán con la nena. No a Bazán, Es claro. que, ¿quién te dijo que Bazán claramente es culpable? Yo diría, tomémoslo con mucho pero si él está cuidado. diciendo, esto, si él está hablando de un fogón, está hablando de muchas Hay muchos muchos indicios. saberes. Sí. Pero, Muchos pero indicios que por creen. ahora Sí, prueba bueno. no hay ninguna. No, exactamente. Prueba contra Bazán no hay Claro, ninguna. porque Ojo, el la fogón fiscalía. era algo común, según todos los vecinos del barrio, ¿no? Que se quemaban cosas Sí, en la esa zona. zona y que se utilizaba el Pero para, ¿es fogón el único que puede hacer fuego, Bazán? No, Claro, No, obviamente. Cualquiera puede hacer fuego. no, por Hay que supuesto. encontrar ahora esas evidencias científicas que nos digan si esto es, digamos, en el fogón quemó la ropa o en el galpón la mantuvo. Acá las fiscales siguen la teoría de que fueron los dos, ¿no es cierto? Aunque no lo han podido probar todavía. Pero muchas veces, a veces los fiscales se enamoran de sus propias teorías y por Sí. no demostrar que, o porque no se vea que se equivocaron, siguen a muerte con teorías que después no se prueban. Hasta ahora contra Villalba, la verdad que hay poco. Ese Contra Bazán. rastrillaje, contra Bazán, perdón, tenés razón. Contra Bazán hay poco y nada, poco y nada. ¿Y se sabe bastante o no se sabe nada todavía de la vida de Bazán? ¿O se está reconstruyendo ahora de la vida? Se está reconstruyendo. O sea, hay una parte de investigación que siempre se hace en este tipo de casos, que es la parte de victimología, o sea, entender un poco cómo era la víctima, digamos, sus costumbres, por cómo llegó hasta ahí, cómo llegó a esta situación. Pero también se está estudiando los sospechosos, que son varios. No son solo estos dos, hay más sospechosos que están investigando. El profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas que estuvo en un principio, o sea, no se descartan todas las situaciones, inclusive de algún tipo de connotación que tenga que ver con que se conocían de antes y tuvieron algún tema de haberlos hecho adrede, pensado o maquinado frente a esta chiquita. O sea, A ver, que, Fernando, con este no se hallazgo, descarta nada. esta coincidencia del ADN, este ADN positivo, ¿pensás que está muy cerca de resolverse el caso? Está cerca de entenderse mucho de estas preguntas que teníamos en el primer momento y muy probablemente que sí, que se tenga que resolverse por lo menos una parte. Y porque si Villalba realmente queda muy implicado, es probable que él pueda confesar quiénes son los otros que participaron y cómo. Exactamente. Le O sea, queda cuando tengan que cada uno. explicar cómo fue todo esto, cómo explica el semen dejado de su cuerpo, o sea, su propio material biológico en la víctima. Primero. Porque además dijo que no la conocía. Podrá explicar que, bueno, Sí. que fue un abuso sexual y que no la mató, Sí. pero después la explicación es la chica está muerta. O sea, Claro. ¿cómo No, ahí apareció? es fundamental también lo que decía Pablo, ¿no? ¿Dónde estuvo esta chica esos 5 días? ¿Dónde que la escena estuvo primaria también? con vida, ¿no? Claro. ¿Dónde Pensemos la que mantuvo? Porque tenemos solamente el lugar, digamos, de hallazgo. Nos falta, digamos, la escena del crimen. Sí, recién Todavía veíamos las está imágenes del exacto. lugar y hay muchos que hablan de que podrían haber llevado en carretilla o en moto. La realidad es que también la podrían llevar Alzada. encima, claro, una sí, chiquita de sí, 16 años, pero es bastante liviana, complicado flaquita. por todo el trayecto, es mucho, 20 Pensemos minutos que- a pie era lo pensemos que si decía estaba en el Diego. galpón es muy fácil porque son 260 metros exactos del Sí. galpón al lugar de hallazgo. Claro. O sea,
Por eso está tan implicado Bazán. No, digo, porque puede haber traerlo de pasado. afuera, de Sí. la reserva, era más complicado traer Claro, un cuerpo de afuera y pero llevarlo hasta ahí. puede haber pasado o sea, que lo Villar hubiese llevara- llevado a otro lado, sería en la casa de Villar, lo hubiera llevado a otro lado por ahí. ¿Se entiende? Claro, pero quizás este hombre Mucho menos complicado que el lugar, estaban toda la policía. usó la casa de Bazán como una parada, porque justamente para Claro. llevarla de afuera hasta ahí, y de ahí, no sé, Y es lo que buscó marcan algún los medio, perros. claro, Sí, es lo puede que ser. marca. Esa es una opción, ¿no? Perdón, papá, ¿cómo? Que el rastro de Bazán también lo ubican donde estaban los perros, donde estaba el cadáver. O sea, Bazán, Ah, Bazán lo estuvo ubican. en el lugar donde fue enterrada Anaí. Eso también. Bueno, eso hay que es tener en uno cuenta. de los indicios. Eso ya Claro. te Por digo eso. que no sé cómo se valora, si es un inicio o una prueba ya, pero el hecho de que los No, es perros un lo ubiquen indicio. Es un indicio, también. y como prueba habrá que trabajar mucho más, porque encontrar un otro elemento que demuestre que Sí. es físico, una evidencia física, porque Sí. la biología forense, si bien es una buena metodología de investigación, no llega todavía a ser la prueba contundente para una acusación de Sí. asesinato. Y está el tema de la comida también, ¿no? Sí. Que, Bueno, está el otro, este rastro que todavía está en los bromatólogos están estudiándolo para ver si la comida que se dice que él dijo que era de los perros, que daba a los perros, cómo justifica que estaba en el estómago de ella, y esa comida estuvo previo a la muerte. Claro, hay que Porque ver qué no es grado que de tiene coincidencia. 5 días de haber sido digerida, si estaba en su contenido estomacal, evidentemente fue reciente Y antes de se, la cree, y muerte. se cree que la droga estaba dentro de la comida, ¿no? La droga que Podría se dejó ser, así. exactamente. Es Sí, una- sí, exactamente. La droga, sí, es muy probable que el vehículo para darle la droga era la comida que le daban. Bueno, está más cerca la resolución, pero sí, evidentemente falta un camino todavía Falta por mucho recorrer. por trabajar. Gracias, Fernando. No, ha sido un gusto. Muchísimo.